segunda invitada, un gusto que estés con nosotros, Noelia Nieva, la directora de Participación Ciudadana de la provincia de Salta, pero hoy tal vez no para hablar, podemos hablar un poquitito alrededor de lo que vienen haciendo obviamente en la SUBSE, pero quería arrancar esta conversación. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lisandro, buenos días. Buenos días. Alrededor de un posteo, de un contenido que vos subiste durante el fin de semana, alrededor de lo que tiene que ver con la violencia, con la prevención, con la educación sexual, con los cuidados de las personas, y yo lo enlacé primero, en primer lugar, a raíz de, y creo que tal vez para vos tenga que ver, con este video de la vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Mucio, hablando el otro día en una entrevista en un medio nacional. Ahí lo vamos a tener. Ahí lo vemos. Ahí lo vamos. No lo quisiera ver, pero lo vemos. Siniestra que se les mete a los niños, que si un chiquito de 5 años, porque además es eso, ¿no? Es si se da hoy desde el nivel inicial por ley, creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza, ¿no? Como este progresismo más woke que le llaman ahora, pero digo, le termina destruyendo la cabeza a los niños. Un niño que juega en sala de 5 con una muñeca, entonces una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la CESI, en donde empieza a existir como toda esta multidiversidad de géneros. Digo, yo sostengo que hay 2 sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además dentro de lo femenino y lo masculino después pueden haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no, todas las mujeres no queremos lo mismo y cada uno es único en su ser, pero digo, me parece que sí, ahí hay mucho que tenemos que revisar. Con esta... Clara Mucio, les cuento, es la vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, portando un puesto de relevancia política y por la proyección que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, importante en el debate. No dejó nada sin atacar en algún punto de hoy, es más larga la entrevista. ¿Qué percepción te deja este ataque de Mucio, si se quiere, y de una mujer dirigente a la educación sexual integral? Bueno, en principio descentralizar y desmantelar las políticas públicas que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la salud integral sexual ha sido retroceder en el tiempo, ¿no? Y más tomando los dichos de Clara, la verdad es que a mí me asombra, ¿no?, la perspectiva con lo que ellos trabajan o cómo demonizan determinados temas y cómo los llevan a poner en el tapete y a generar este debate social, siendo que en lo social y en lo cultural nosotros vemos mucho en territorio qué está pasando con las mujeres y con los hombres inclusive. De hecho, como vos dijiste al principio, esto tiene que ver, tiene que ver con todo, pero esa parte de lo que es la subsecretaría tiene que ver con un trabajo territorial que vengo viendo y haciendo hace mucho tiempo. Entonces vos decís, viene a contrarrestar todo lo que venimos haciendo hasta acá, ¿no? Y cuando digo venimos haciendo, porque no tan solo es el gobierno quien aporta, sino también el tercer sector, organizaciones sociales y demás, que están sumamente interesadas en seguir trabajando en lo que respecta a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y también en lo que tiene que ver con la planificación familiar de algún modo, pero sobre todo esto, ¿no?, del cuidado y la prevención, sobre cómo me percibo ante la sociedad, qué quiero y cómo también protejo a mi cuerpo ante distintos acosos y demás. Hace unos días, vos bien lo dijiste, hice un post que hablaba sobre el cuidado. Nosotros realizamos en los barrios una vez por semana en distintos puntos, vamos rotando, talleres que hablan sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual dirigidas al público en general, pero sobre todo hacia jóvenes, ¿no?, teniendo en cuenta los números y las estadísticas de enfermedades de transmisión que hay en nuestra provincia. En base a eso, y con estas declaraciones decimos, ¿cómo no va a ser importante, ¿no?, seguir trabajando sobre la ley 26.150, una ley que tuvo una media sanción en el año 1995, que pasó mucho después y recién en el 2006 se termina de efectivizar y reglamentar. Nosotros sabemos que desde el 2003 había un programa que justamente lo que buscaba era
trabajar sobre educación sexual y sobre planificación familiar, que lo impulsó Néstor Kirchner, y después a partir de ahí hubo un montón de políticas públicas que desarrollaron trabajo en territorio, en instituciones públicas y privadas, y que lo que buscaba también era financiar de alguna forma los métodos anticonceptivos, el uso del preservativo y demás, para que la población en sí pueda decidir, ¿no? Cómo planificar su familia, si tener hijo o no, qué método utilizar, y eso también le daba la posibilidad a muchas mujeres y hombres, es decir, bueno, yo voy a prevenir determinada enfermedad o un embarazo a través de esto de método anticonceptivo. Ahora, la implementación del ESI, justamente, en el 2006, fue importante. ¿Por qué? Porque primero alertaba, ¿sí?, a niños muchas veces que no podían decir o no sabían identificar, ¿no?, cuando se trataba de un abuso, decir esto me está pasando y poder plasmar y explayarlo. De hecho, estadísticamente del 2017 al 2023, 15.699 niños y niñas a través de las charlas de ESI pudieron decir que en algún momento de su vida sufrieron algún tipo de acoso o violación. Entonces, estadísticamente, nosotros sabemos que el ESI lo que buscaba justamente era generar estos espacios de cuidado. Si bien hay muchas personas que dicen, ay, bueno, pero ustedes no podían llevar adelante una materia. No era una materia que era ESI, sino que eran contenidos transversales que justamente se aplicaban en distintas áreas, y lo que permitía de alguna manera era resonar en niños, niñas y adolescentes sobre estos temas que muchas veces llevaron a la denuncia. Y eso es la prevención, justamente, y eso es el ESI. Más allá de hablar de igualdad y equidad de género, más allá de hablar sobre el valor afectivo, sobre el cuidado, por sobre todo es prevenir o darle la voz a esos niños sobre qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí?, cuando ellos se ven ante una situación donde su cuerpo e integridad corre riesgo. Exactamente. Porque vamos a hacer una pequeñísima pausa, así sí. Nos acomodamos acá en el estudio un poquitito, así está perfecto. Un poquito más cómoda. Estamos conversando con Noelia Nieva, conversando sobre esto que pasó y una serie de ataques que uno ve públicamente de dirigentes políticos importantes en la Argentina, lo que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral. A mí una percepción de esto que veníamos charlando tiene que ver con que la educación sexual integral, en su faz de ley, pero en su aplicación no solo tiene que ver con el reconocimiento de la sexualidad o del género. Primero tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el reconocimiento de las emociones, tiene que ver con el autocuidado. Totalmente. Con el autocuidado contra posibles situaciones de abuso, pero también, porque lo podemos entender como abuso sexual, pero también con otro montón de cosas, con la violencia, con la autonomía de las personas. Digo, me parece que ahí hay un juego muy violento en atacar la idea de la ESI en la escolaridad, que no tiene que ver solo con esto que hablamos, sino con los derechos, la autonomía y la libertad de las personas. Totalmente. Igual yo creo que hay algo que siempre gira en torno a esto, de que cuando vemos una noticia o escuchamos algo, decimos, hasta que no te pase, no lo vas a sentir, ¿no?, en primera persona o en carne propia. Así cuando hablamos también de la violencia de género, pero en estos casos también, como lo he mencionado, cuántos testimonios y cuántos casos puntuales sobre menores de edad que han sido abusados en algún momento han salido a la luz tras la aplicación de ESI en las escuelas. Y justamente esto, lo que vos decías, es el valor que le damos, que tiene que ver con percibirnos y cuidar nuestro cuerpo, ¿sí?, saber que nosotros podemos decidir sobre quiénes nos tocan, sobre qué hacer con nosotros mismos y cómo preservar nuestra integridad física y emocional, porque obviamente que una persona, un niño en este caso, que se vea afectado, ¿no?, por un tipo de abuso, sea cual fuere, no tan solo hablando del acceso carnal, también sufre cuestiones afectivas, socioemocionales que lo marcan de por vida. Y muchas veces las personas dicen, bueno, pero no creo que sea tan así. Y remarco esto, hasta que no te pase en primera persona, muchas veces es difícil verlo y entenderlo de esa manera. De hecho, nosotros siempre nos encontramos en el diario con muchos jóvenes que dicen, bueno, que el tema del abuso siempre pasa dentro del círculo familiar más íntimo, ¿no? Siempre, lamentablemente, hay un tío, un abuelo, hasta un padrastro, un padre, que ha tomado por ahí decisiones que van en contra del cuerpo de la persona, en contra de sus derechos, y de esa manera muchos no se animan a decirlo y encontraron en estos lugares la forma de primero identificarlos. Primero Cuesta identificarlos un montón. De hecho,
A mí me costó muchísimo tiempo elaborar algo personal, algo que me pasó en lo personal, y yo siempre voy a la primera persona. De hecho, una publicación que hice hace poco habla en primera persona sobre una situación que me pasó, y me llevó muchos años poder hablar con mi hermana, ¿no? Esto de decir qué es el acoso o qué es, de alguna forma, ir en contra de la integridad de un niño. Cuando yo era niña, un vecino muy cercano a mi familia siempre buscaba los momentos para acosarme, para tocarme, y yo tenía 8 años en ese momento. Si hubiera existido el ESIS, quizás hubiera yo podido interpretarlo, identificarlo, porque en ese momento uno, como que es cuando más niña, lo ve como un juego, ¿no? Decir, bueno, no es tanto lo que está pasando, hasta que empieza a ser un poco más grave, o cada vez esa persona empieza a reiterar más el acercamiento y demás. Y situaciones así, ¿cuántos niños y niñas viven a diario? Y muchas veces ellos creen o lo toman a modo de juego, sin poder realmente visualizar que está yendo en contra, ¿no?, de su propia voluntad, que está hablando sobre el cuidado del cuerpo, y dicen, no, yo nunca me di cuenta. Y este mensaje o estos testimonios lo tenemos en muchísimos lugares donde mujeres nos dicen que en su niñez, o hombres nos cuentan que en su niñez vivieron episodios o acontecimientos que han ido en contra de su propia voluntad, donde siempre hubo un familiar directo o un familiar cercano al grupo familiar, justamente que buscaba el momento para acosarlos, para tocarlos, para ir en contra de lo que ellos realmente querían, diciendo que era un juego. Pienso en esta lógica que vos contás alrededor de la naturalización de las cuestiones. Vos decís, uno lo podía percibir con un juego, hasta que la educación, y en esto es la educación sexual integral, reconoce la naturaleza de la persona, creo yo, y dice, che, esto sí, esto no. Y ahí me parece donde puede venir nuevamente, digo, porque hablando de muchas cosas que, aparte, como vos contás, vienen de atrás, te trae lo que te había pasado, ¿no? Es así, sí. Y sin duda yo creo que llegar a la cabeza de las personas, de la ciudadanía, del ciudadano común, que muchas veces entra en este debate y te dice, bueno, pero uno puede decirlo, sí, no, bueno, pero vos tenés que analizar el contexto, si ese adolescente o ese niño realmente puede transmitirlo. Primero, como dijimos, el primer paso es identificarlo, ¿no? Que salga de este imaginario de que es un juego, que muchas veces los adultos le venden a los niños, no, pero estamos jugando, es solamente esto. El abusador le vende eso, claro. No tenés que contarlo, es un secreto. Por eso yo creo que el ESI vino a hablar y a plantear esto, ¿sí? Y a poner sobre la mesa algunas cuestiones que no se hablan en casa. Inclusive nosotros conocemos de casos donde los mismos encubridores de estas personas fue la propia familia, la propia madre, la propia tía. Entonces me parece importante que hay que reconocer el valor que tiene, que habla más allá de los derechos humanos, el valor y cómo transgrede lo afectivo, emocional y físico. La integridad está puesta en juego y nosotros necesitamos, ¿no?, seguir con estos lineamientos o estas líneas de acciones que lleven al cuidado del menor de edad. Como dirigenta, como funcionaria, como militante mujer, ¿qué pensás cuando es a otra dirigenta, y aparte ocupando un espacio muy importante en la política, atacar o deleznar a una política como la educación sexual integral en las escuelas? La verdad es que hasta me pareció gracioso en un momento, primero que no tiene fundamento ni jurídico ni científico, todas las cosas que dijo Mucio, pero además esto, ¿no? Lo contradictorio que resulta, porque ella en algún momento, entre todos sus dichos, además de atacar y destrozar todo, también dijo qué importante era hablar sobre la prevención, que en eso sí estaba de acuerdo. Entonces es como que, a ver, si vos realmente vas a seguir un pensamiento o una línea, o vas a fondo, no digas que a media sí y a otra media no sirve. En realidad la aplicación sirve. Bueno, yo le pegué un recorte a la entrevista, digo, por una cuestión de tiempo, pero no, era peor todavía, no, muchas sí. de las cosas que decía. No, sí, pero sí. sí ves esa contradicción, decir, che, Primero que veo una contradicción. la herramienta de prevención es esta precisamente. Segundo, que salió a posicionarse con lo que dice el presidente, digamos, en un momento, en el primer momento cuando cuando sacó el decreto justamente para desfinanciar el programa. Ella salió de vuelta, lo pone en el tapete, y de hecho hay una cuestión política de trasfondo, ¿no? Que responden ellos, pero sin fundamento alguno y no entendiendo lo que socialmente y culturalmente necesitamos. Entonces es como que demonizan lo que sí queremos y lo que sí necesitamos,
para dejarnos realmente desprovistos de un montón de cuestiones. De hecho, vos vas a los centros de salud, hay pocos métodos anticonceptivos, hay algunos operativos que sí está llevando adelante cada provincia, en este caso nuestro gobierno provincial, que tiene que ver con la implementación del chip y demás, pero si pasa por una cuestión de acción del gobierno nacional, hoy estaríamos desprovistos de un montón de cosas. De hecho, ya hay falta. Yo me acuerdo en algún momento que vos ibas a una salita y tenías ciertos depositarios de preservativos y podías sacar. Es más, se acercaba quizás un agente sanitario o se acercaba una enfermera y te preguntaba y te decía que qué bueno que tomes conciencia y creas importante el cuidado a través de un método anticonceptivo. Hoy esa política desapareció, no la tenemos. Hay una desinformación y cuando justamente lo que buscó la implementación del ESI es que la información sea gratuita para todos. Te hago la última porque sé que tenés que irte a una reunión. Como dirigente territorial, como alguien que está trabajando en los SIC, en los centros comunitarios, viste que Mucio dice, bueno, no, esto es, la ESI es WOC, es una necesidad o es una imposición de ciertos sectores progresistas, de la izquierda liberal. ¿Qué ven las familias? ¿Qué piden las mujeres? ¿Qué ven una madre con relación a esto? ¿Lo rechazan o quieren que estén? Lo rechazan. Pero también es esto, jugar en lo fino, ¿no? En las historias. Yo creo que una mujer escuchando a otra mujer en estos espacios donde nosotros llevamos los talleres es lo que realmente enriquece los lugares, porque muchas veces hay personas que no identifican, como digo, no la gravedad, ni siquiera planifican el hecho de poder tener 3, 4, 5, 8 hijos, y sin embargo escuchándose ellas mismas, entran en esto de decir, no, que es necesario hablar con nuestros hijos y que en otros espacios también se hable sobre el cuidado y qué necesario es hablar sobre los métodos anticonceptivos y también sobre la planificación familiar. Esto nos estamos dando mucho en los barrios, muchísimo, donde mujeres que son madres de adolescentes nos dicen, a mí me cuesta llegar, ¿no? Entonces celebramos estos talleres, estos encuentros. A mí me cuesta tener ella la conversación charla, con su... Exactamente. Aunque estemos en el 2026, sigue siendo tabú para muchas familias hoy hablar, o muchas veces también los adolescentes no dispuestos, ¿no?, a escuchar algunas cuestiones. Obviamente. Que nos pasa a todos, digamos, en algún momento de la adolescencia, pero sin embargo sabemos que somos puentes y generamos estos espacios donde hay una comunicación y un diálogo, un ida y vuelta. Entonces ellas nos hacen conocer sus inquietudes, por ellas sabemos justamente el que no tiene territorio y el que no palpa la realidad de las personas en los distintos lugares, difícilmente diga, ay, no, qué bueno que esté el ESI. Es más fácil como que copiar, ¿no?, el discurso dicho, y más por estas personas que hoy están en lugar de poder decir no es necesario. Con esto lo único que hacen es adoctrinar. Es una imposición. Es una imposición, cuando en realidad sabemos que no, y que nos da la libertad de elegir cómo queremos cuidarnos y también la posibilidad de identificar y hacer respetar nuestros derechos. Es la posibilidad de dar una herramienta para un problema que va a estar, y que si probablemente uno no está, no ayuda, no le pone política pública, quede encerrado en los mismos problemas, ¿no? Exacto, y incremente. De hecho ya lo estamos viendo. Aunque digan que hay bajó la tasa de natalidad, el problema no es ese específicamente, sino los números alarmantes que hablan de denuncias por abuso y por otro lado también del tema de la enfermedad de transmisión sexual. Mucio aludió diciendo que más allá de la ESI no se logró nada. Nosotros consideramos que sí se han logrado un montón de cosas, ¿sí? Como te dije, son 15.699 niños y niñas que se han animado a denunciar en distintos puntos del país sobre el tema de violaciones y demás, y aún creemos que hay un montón de cosas que no salen a la luz y no se puede revertir por esto mismo, por la falta de implementación de políticas públicas que sigan acompañando el cuidado y la prevención de los niños y niñas en cuanto a su derecho, ¿no? En cuanto a su derecho de salud integral y de cuidado en lo que respecta a hablar sobre lo que es enfermedades de transmisión sexual y el cuidado del cuerpo. Noelia Nieva, directora de Participación Ciudadana del Gobierno de Salta, alrededor de la ESI, de los derechos y libertad, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream.